Bueno, en este video vamos a abordar la estructura de ciclos para usar los for en Java. Si ya conoces los while o los do while, pues entender los for te será más sencillo, ¿no? En caso de que no, pues igual veremos más o menos a profundidad la estructura del ciclo. Un ciclo son básicamente un bloque que se repite continuamente hasta que tú decides en qué momento terminarlo. Entonces, si tú escribes for, te da la estructura básica del for. Ahora, generalmente, y es un error, decimos esto es la inicialización, esto es la decisión de cuándo termina o cuándo continúa, y esto sería el incremento, ¿no? Está un poco mal que la gente lo vea de esa manera, ¿no? Sí, es el área de inicialización, es el área de la expresión booleana que decide si continuar o no con el ciclo, y es el área, la expresión, la instrucción que permitirá o que se estará ejecutando después de cada terminación de un ciclo. A ver, vamos analizándolo despacio. Supongamos que vamos a hacer un programa que, pues la sencilla, ¿no? La típica, imprima desde el 1 hasta el 10, es decir, los números del 1 al 10. Entonces, bueno, ¿cómo iniciamos en un for? Bueno, inicializaríamos el valor en 1. Creamos una variable entera. Vamos a ponerle R para que se vea diferente. Decimos, vamos a empezar en 1. Esta es la primera sección donde inicializa. Después estaría la sección donde se hace la comparación en qué momento estaríamos nosotros decidiendo continuar con ese ciclo. Bueno, ese ciclo continuará siempre y cuando R sea menor que 10. Y cada vez que termine de ejecutarse el bloque en un ciclo, ¿cuál sería la instrucción que se ejecutaría? La instrucción de incremento. Estos tres pedazos conforman lo que es el ciclo for, la estructura del ciclo for. Es una forma de escribir ciclos de manera muy estructurada. Aquí está la inicialización. Aquí está la expresión booleana que nos permite que el ciclo for decida si continúa o no. Y aquí está la operación matemática que decide incrementos o decrementos. Esas tres partes básicas es esta. Ahora hay que entender que por eso es que hay un punto y coma dentro del for. Hay dos puntos y comas. Lo que hacen es separar esas instrucciones. Recuerden que las instrucciones se separan por puntos y comas. Ahora, voy a mandar imprimir R. Y el resultado, del 1 al 9, porque hay que poner el 10. Ahí está. Ahora, lo interesante o lo importante del for es entender que este es el área de inicialización. Eso no significa que sea obligatoria, ¿eh? Podemos hacer las cosas así y debería funcionar perfectamente. Yo lo corro y sigue arrojando lo mismo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para comprender que esta área es para inicializar variables. No necesariamente va a ser usada. Lo mismo pasa con el incremento de cada ciclo. Yo lo puedo poner acá. Y no necesariamente esa sección va a ser usada. Voy a correr y el resultado es el mismo. Ahora, ni siquiera esta sección de aquí necesita ser usada. De hecho, esta sección de aquí es simplemente la pregunta de, ¿ya debo terminar? ¿Debo continuar con el ciclo? Entonces podemos reemplazarla por una condición. La misma pregunta se hace el for al final de cuentas y decide
si esto aún no es cierto, o si esto, perdón, ya no es cierto, por eso ponemos una nota aquí. Si esto ya no es cierto, rompe el ciclo. El resultado es idéntico. A esto le llamamos un for infinito. En realidad lo escriben de esta manera. En realidad es un for sin nada adentro, entonces va a provocar un ciclo continuo, el cual nosotros podemos controlar. Ahora, va de nuevo, regresémonos a como inicialmente estábamos para entender un poco mejor. Tiene tres partes. ¿Qué va a ejecutarse cuando el for inicie? ¿Qué va a ejecutarse? O me habéis dicho, ¿cuál sería la expresión que se ejecutaría para decidir si el for continúa? ¿Cuándo se ejecuta esta expresión? Recién se acaba el ciclo. Lo mismo pasa con esta instrucción. Recién se acaba el ciclo, se aumenta en 1, en este caso se ejecuta la instrucción. Ahora, observen esto, Supongamos que imprimimos los números del 1 al 10, pero también quiero imprimir los números del 10 al 1. Yo pudiera decir S es igual a 10. Y observen cómo tengo inicializadas dos variables. Las dos van a ser enteras. Cada vez que el ciclo termine, S, quítale 1. Es decir, tengo dos instrucciones para la parte del cálculo. Puedo imprimir R y a ponerle un pequeño espacio. Y voy a imprimir. Este sí sería con println. Ahí está. Lo voy a correr. Y observen cómo las dos variables están funcionando. Ojo, esta completamente es la instrucción de inicialización. Esto lo entiendo porque ahí termina el punto y coma, y como todos los puntos y comas es la instrucción para inicializar. Lo mismo que tú utilizas para inicializar una variable. Nada más que las variables que tú inicializas dentro del ciclo for, a diferencia de inicializar en otra parte por fuera, es que si yo le digo r es igual a r más 1, esta variable aquí no existe. No existe fuera del ciclo for. Existe solamente dentro del bloque. En el puro ciclo for, solamente en el ciclo for existe la variable r. Lo mismo va a pasar con s. Son variables que existen solamente en ese contexto. Entonces, cualquier variable que tú quisieras usar después, tendrías que crearla arriba. Por eso sería bueno, por ejemplo, que te llevaras esto hacia acá. Ese es un ejemplo de cómo es que nos sirve que el ciclo for sea flexible, que no necesariamente tenga que decir, ahí tengo que poner la inicialización. Ahora, esto me permite decirle que R es igual a S por 2. Y observen cómo las variables siguen existiendo a pesar que están fuera del ciclo. Básicamente hay que comprender un poco la estructura del for. En esta primera área la inicialización si es que se necesita, en esta segunda área la operación booleana que decide la continuidad del ciclo si es que se necesita, y en esta área las operaciones que se estarán ejecutando después de terminar cada ciclo para poder que incremente y decremente si es que se necesita. Ahora, hay gente que me ha dicho, bueno, es que para qué le quito eso, va a aparecer un while. No es que quiera aparecer o no aparecer un while o un do while. Hay que entender que el while, el for y el do while son ciclos. Solamente cambia la manera de escribirse, pero no dejan de ser ciclos. En otros videos más adelante estaremos viendo, quisiera subir un conjunto de programas, de ejemplos, para que ustedes pudieran practicar los ciclos. Pues aquí los dejo, suscríbanse a mi canal. Hasta luego.